Todos hemos escuchado cientos de veces predicar este texto muy conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, está en Hechos 11:1. Pero no nos han enseñado que la fe es racional. Creemos que la fe es irracional. Hemos escuchado que nos dijeron, bueno, es por fe, hermano, créalo, es por fe, como si no tuviéramos que pensarlo. O sea que si involucra la fe, entonces es algo que no debemos pensar. Y es diametralmente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios, que la fe, adquirimos fe porque entendemos, porque comprendemos, porque lo racionalizamos. No es un acto de irracionalidad. Tener fe es comprender. ¿Qué cosa? Claro, la palabra de Dios. Miren, les voy a dar un par de versículos, solamente algunos, que nos van a arrojar luz en cuanto a esto. Así que la fe viene por el oír, escuchen, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Otro texto dice, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10:21. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:11 o 4:6, perdón. Y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27 está hablando el maestro. El modelo de Spinoza arroja que el acto de entender es el acto de creer. Cuando yo entiendo, creo. No, pero ustedes creen en la religión, pero la religión no tiene fundamento porque creen en alguien que no existe, que no pueden ver. No. Momento. Porque que no lo podamos ver no significa que no creamos con fundamentos de que existe. La ciencia, el cosmos, el universo ha demostrado que hay una mente superior que ha creado todo lo que existe. Así que no es un acto irracional el que nosotros tenemos en creer en Dios. Al revés, es un acto irracional creer que Él no existe o que Él no creó todo lo que exista. Es más complicado ponerle fe a que no existe Él que creer por fe de que Él existe. No sé si es un trabalengua, pero la Biblia encima nos arroja datos o textos que de alguna manera fundamentan que la fe es racional. Entonces, lo que nos deja ver la afirmación que yo recién les anuncié es que para entender una nueva idea de un nuevo hecho, nuestro cerebro debe, por una fracción de segundos, crear la situación en la cabeza. Si nosotros no lo podemos ver en nuestro cerebro, en nuestro cerebelo, si no se arroja la imagen como en un teatro, una función, cuando no podemos ver el macro de lo que estamos percibiendo, entonces no lo vamos a creer. Si vienen y nos relatan algo que no lo podemos ver, entonces no lo creemos. Pero si nuestra mente puede ver, puede arrojar luz en cuanto a lo que estamos percibiendo o nos están arrojando la información, si dicha información puede ser la misma palabra, entonces ese hecho se hace real para nosotros, aunque no lo veamos. Entonces es menester o necesitamos comprender de que la fe sí se sustancia sobre algo que nosotros podemos comprender. Al final del camino la fe termina siendo 100% racional y claro, ahí va aumentando nuestra fe. Cuando estás ante una situación conflictiva tenés dos comportamientos racionales. Uno te dice sí, el otro te dice no. Es con la que más te vas a identificar, con la que tenés una comprensión correcta de los hechos y de la cual te albergaron conocimiento, información para que vos puedas inclinarte para dicha situación. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra, entonces claro, nuestra decisión va a estar siempre tornada o va a estar impulsada, va a declinar para el lado de la palabra de Dios, porque albergamos en nuestra conciencia muchos textos, por lo cual nuestras decisiones van a estar equilibradas para el lado de la palabra de Dios. La malinterpretación de la Biblia pierde toda gracia cuando ha arruinado la vida de una persona. Y acá es donde quiero que hablemos de esto que hablaba la semana pasada, que anunciaba un poquito esto del carrusel, cuando nos atamos a un carrusel. Hace algunos años alguien me contó que había asistido por muchos años a una iglesia cristiana. Comenzó a estudiar la palabra de Dios y se dio cuenta que algunas de las prácticas normales de su congregación
eran completamente contrarias a las Escrituras. Entonces decidió hablar con su pastor y le expuso sus inquietudes mostrándoles algunos de los textos bíblicos, a lo que su pastor replicó rápidamente, eufóricamente: es que te estás enfocando demasiado en el texto. Recuerda, obrero, que la palabra mata, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¡Ay! Parece re espiritual las palabras de aquel pastor, pero se está confundiendo un poquito, que un texto fuera de contexto es un pretexto para decir lo que yo tengo ganas de decir, o manipular a las masas a lo que yo quiero que se manipulen. Entonces, esa alusión del texto de 2 Corintios 3:6 viendo un micro y no un macro del texto, hace que tengamos malas interpretaciones. Lo que el apóstol Pablo quiere enseñar lo encontramos en el macro, como recién te decía, del texto o del contexto. Dice: más bien nuestra suficiencia es de Dios, en el verso 5, o sea, un texto antes, el cual también nos hizo suficientes con el ministerio de un nuevo pacto. No es de la letra, o sea, no es del Antiguo Testamento, no es del Antiguo Pacto, sino que ahora, después de Cristo, es del Nuevo Pacto, es del pacto que Cristo logró en la cruz de Calvario. Así que la clave está que Pablo y los apóstoles eran ministros de un nuevo pacto, o sea, el pacto del Espíritu, no del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto que se había conformado en el Sinaí con los 10 mandamientos. O sea, eso no significa que no tengamos que obedecer los 10 mandamientos, claro que sí, pero ahora estamos dentro de un nuevo pacto. Y todos para la epifie, claro, pero ahora está la gracia, o sea, estás dentro de un nuevo pacto, vamos, que se puede seguir adelante. Entonces, justamente después de esto que yo les acabo de narrar en el texto 5, viene el 6, que dice: por eso la letra mata. O sea, ¿qué cosa mata? El antiguo pacto, porque quien pecaba moría, no había remisión de pecados. Pero el espíritu, o sea, el nuevo pacto, da vida, vivifica. O sea que quienes entran en el nuevo pacto en Cristo, entonces tienen vida y vida abundante. Claro, ven que cuando vemos el macro de los textos, cobra sentido mucho de lo que nosotros pensábamos que un texto estaba condenando, pero en el macro lo que estaba trayendo era vida. Por eso la letra mata. Sí, claro, el antiguo pacto mataba, pero gracias a Cristo ahora tenemos vida y vida abundante, o vida nueva. Entonces, ¿por qué muchas veces se hace tan difícil obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos tantos conceptos cerrados de la Biblia? Y es que ahí es lo que se transmite de generación en generación, conceptos distorsionados, solo a gusto de autoridades que lo interpretan a conveniencia. Y cuando Dios nos da una orden, somos capaces de decirle: no, Dios, porque así me lo enseñaron a mí en la iglesia, porque está en contra de lo que dice tu palabra. Y es Dios mismo el que nos está llamando a obedecerlo. Y es así como año a año nos atamos a esas preciosas calecitas llenas de ley, pero sin Cristo, llenas de tradiciones, pero girando en el mismo lugar. Si no me creen, vamos a la máquina del tiempo, remitámonos a 2 personas que recibieron una misma orden o órdenes similares en el mismo momento, y que sus acciones a la palabra de Dios o a la voz de Dios fueron diferentes, diametralmente opuestas. La historia está narrada en Hechos capítulo 10. Vamos a encontrar a Pedro, que está en una terraza, una suerte de terraza en la azotea, y de repente, en la hora de su oración, en la hora donde él estaba orando, le sobrevino un éxtasis, y un lienzo, como unas sábanas atadas a las 4 puntas, desciende sobre él. En esa misma hora Dios le está hablando a otra persona, que en minutos te voy a decir quién es. Y cuando desciende ese lienzo hay un montón de animales, cuadrúpedos terrestres, y son animales que para el pueblo judío eran aberraciones, estaban contaminados, no podían ellos comer. Y una voz del cielo que le dijo: Pedro, mata y come. No, Dios, jamás ha entrado cosa inmunda por mi boca. Claro, ellos, aunque eran pescadores, tenían una base muy fuerte del judaísmo, o sea, eran personas que comprendían la Torá,
se les había enseñado en su niñez la Torá. Después ellos decidían trabajar y no ser reclusos de alguna manera o estudiantes aférrimos de la doctrina judía. Pero él era una persona que comprendía, y dice la palabra de Dios, que jamás había entrado cosa impura sobre su boca. Y es verdad, o sea, yo le creo porque era un judío practicante. Ahora, la voz de nuevo le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Obviamente que la voz era Dios que le estaba hablando. Nuevamente Pedro, enojado, ofuscado, dice: nunca, Señor. Líbrame de eso, porque yo conozco bien la doctrina y se nos está prohibido por vos mismo hacer lo que me estás pidiendo. ¿Cómo puede ser que no estés comprendiendo que es Dios el que te está diciendo: yo purifiqué esto que te estoy mostrando? ¿Cómo lo vas a llamar impuro? ¿No te estás dando cuenta que me estás chocando mi propia palabra? Estás siendo de alguna manera iracundo con algo que yo mismo te estoy diciendo que santifiqué. Por tercera vez, Pedro, mata y come, le dice Dios. Nunca, Dios, porque va en contra de lo que yo he creído todos estos años. Al mismo tiempo que Pedro está recibiendo este éxtasis, Dios le está hablando a un centurión llamado Cornelio, que se van a cruzar en su camino. Pedro está recibiendo una revelación por lo que está por acontecer, pero en ese mismo momento Dios le habla a Cornelio y le dice: tus oraciones han llegado hasta mí, así que quiero que vayas a Jope. En Jope vas a encontrar a un hombre llamado Simón el Curtidor enfrente de la playa. Ahí se está hospedando un apóstol mío. Yo quiero que vayas a buscarlo porque él está orando frente a la playa, meditando. Ay, ¿quién daría, no? Por estar frente a la playa meditando asuntos divinos. ¡Qué hermoso! Pero él está meditando y él tiene unas palabras para compartirte. Cornelio, que recién era un nuevito cristiano, que recién estaba recibiendo revelaciones de parte de Dios, enseguida le dijo: sí, Dios. Enseguida mandó a comandantes de él que tenía a cargo él, mandó a buscar a Pedro. Y Pedro, cuando se le acercaron estos que golpearon la puerta de Simón el Curtidor, Pedro estaba en la azotea, dice: venimos a buscar a un varón tal y tal, Dios nos dijo esto y lo otro. Entonces suben a la azotea y el Espíritu le dice a Pedro: Pedro, ve a donde están ellos, porque yo los mandé a ti y quiero que vayas con ellos para que les anuncies de Jesucristo. Así que, o del Espíritu Santo, porque todavía no habían sido bautizados en el Espíritu. Así que de repente Pedro se va con ellos, dice la historia que le obedeció por fin le obedeció. Y cuando entró a la casa de este hombre Cornelio, empezó a predicarles, y a la mitad de la predicación descendió el Espíritu Santo, los bautizó y luego fueron bautizados en agua. ¿Qué quiero decir con esto? A veces los que tenemos más años en Cristo nos cuesta el triple obedecer la voz de Dios. Dios mismo hablándonos: no, pero no, Dios, ¿cómo esto va a venir de vos? A mí me enseñaron así en la iglesia, a mí me enseñaron de esta manera, a mí me enseñaron de la otra manera. ¿Cómo me vas a pedir que yo haga esto? Y los nuevos, los que están dando sus primeros pininos en la fe, de repente una revelación de parte de Dios, una voz del cielo o el Espíritu Santo a través de las Escrituras que le dice: anda a predicar el Evangelio, ora por los sanos y los enfermos y se van a sanar, echa fuera demonios y van a ser libertados, y van enseguida y lo hacen y obedecen, y la gloria de Dios desciende. Y nosotros que estamos hace años, 3 veces nos tiene que decir Dios: haz esto, cabezón, ¿no ves que yo estoy con vos? Es tremendo ver cómo de repente legalizamos o monopolizamos el imperio divino. ¿Y por qué digo esto? Claro, porque sale una denominación, hace su imperio, que tiene la última revelación que Dios le dio ahí en la azotea, como a Pedro, e institucionalizamos eso. De repente, a los 10 años, se levanta otra denominación con aires de libertad. Pero claro, comienzan a poner leyes, porque así fue. Vino un lienzo, así que institucionalizamos el lienzo divino. Viene tanto por año, tantas veces, desciende, matamos a cuadrúpedos terrestres, porque así Dios me lo reveló.
pero al cabo de otros años se vuelve a hacer ley, porque esto así lo hace Dios, de esta manera se mueve Dios. Y luego comenzamos a ver que lo mismo de siempre, ahora es una ley, y si no se hace de esta manera, no sirve. Al cabo de 15 años, otra persona recibe una revelación, un ángel del cielo que vino y me mandó a buscar en la casa de Simón el Curtidor a una persona que se llama Pedro, y él tiene una palabra, y empezamos a institucionalizar el ángel divino que desciende cada tiempo y que se hace, como yo digo, en mi casa porque yo soy Cornelio. Digo, esto no pasó así exactamente en la palabra, nos narra una versión diferente, pero digo, si lo traemos si lo contextualizamos, si la traemos a la realidad de hoy, podemos ver ciertas similitudes. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Que Dios desea que nosotros obedezcamos. Bueno, me pregunto por qué muchas veces los que debieran ser ya maduros en la fe son los que menos escuchan la voz de Dios, y comprendo que la obediencia es un acto racional. Ojo con esto, la obediencia no es irracional, la obediencia es un acto donde yo pongo toda mi voluntad a aquel o a quien yo me estoy sublevando. Por ejemplo, en este caso es a la palabra de Dios, y la palabra de Dios está, digamos, sublevada a Cristo, que es la autoridad de la iglesia. Entonces nosotros, al obedecer a Cristo con nuestra racionalidad, comprendemos que lo que nos está pidiendo está bajo su palabra. Entonces es una obediencia por fe, y la fe está radicada en la obediencia racional de lo que yo de mis actos propios. Nunca una obediencia a hacer algo, aunque los demás no lo entiendan, se fundamenta sobre algo irracional. Nunca Dios nos va a pedir que hagamos algo a nuestra mente irracional. Sí nos puede pedir que hagamos algo loco, que no estamos acostumbrados a hacer. Pero la obediencia siempre se sustancia en lo racional, en la comprensión. Los grandes próceres de la fe, los grandes hombres de Dios, siempre obedecieron por sustanciados sobre algo que comprendieron, aunque tenían miedo, aunque sabía que podían tener crítica de los demás, aunque podía ser que salgan fuera del radar de lo común y convencional, pero siempre fueron obedientes porque comprendieron hacia dónde Dios los quería llevar. Así como usted, y así como hoy yo, necesitamos comprender y darle la veña a Dios, darle la oportunidad de que Él opere sustancialmente, obedeciendo bajo nuestros parámetros racionales, para poder llevar el Evangelio de Cristo al mundo entero. Entonces, Pedro termina comprendiendo la situación que Dios le había entregado en sus manos, porque lo declara así en el verso 34 cuando entra a la casa de Cornelio. Ahora comprendo, fíjense, acto de voluntad. Él recibe el lienzo, no entendía nada, sus mandamientos y su doctrina se estaba echando por tierra, porque Dios le dijo que ahora lo que él conocía que era santo, ahora no lo era porque lo había malinterpretado. Y ese es un punto muy importante. Me detengo un segundo y voy al final. A veces creemos que lo que Dios nos pide va por fuera de la palabra de Dios, y no. Lo que pasa es que nos han enseñado la ley sin el espíritu de la ley, que el espíritu de la ley es Cristo. En Él se completa la fe o la ley. Por eso Cristo decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo. O sea, ¿está tirando por tierra lo que ellos habían escuchado? No, lo que les da es la comprensión absoluta, el espíritu de la palabra, lo que significaba verdaderamente. Por ejemplo, oíste que había dicho, que se había dicho que el que se acostara con una mujer que no fuera su esposa está cometiendo adulterio. Mas yo os digo. Entonces él ahora va a explicar el contexto, el macro de lo que decía ese texto. Porque claro, se enfocaban solamente en la ley, en la letra, nada más. Que esto es así, esto es así. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Sí, pero no estás viendo lo macro. ¿Por qué? El contexto del por qué Dios lo había pedido. Entonces Cristo viene y dice, bueno, yo digo el macro, que el que mira a una mujer para codiciar ya pecó en su corazón. Aquel que mata a una persona está condenado a muerte. Ya está, la embarró. Pero yo digo que el que piensa en contra de su hermano ya lo asesinó. O sea, el macro nos cambia la visión.
Entonces, como diría el apóstol Pablo, ahora comprendo que yo tengo la libertad de hacer cualquier cosa. Todo me es lícito. La pregunta es, ¿y todo me edifica? ¿Todo me conviene? Esto es lo que comprendió el apóstol Pedro. Y él declara que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás. Y se dedican a hacer lo bueno. Así lo declara en el verso 35. Sin importar de qué país, cultura, denominación sean. El Señor nos está invitando a que dejemos lo cómodo de dar vueltas en el mismo lugar y vayamos a por los demás, que vayamos a por los que nos necesitan, a que llevemos las buenas noticias del Evangelio. Esta es una oportunidad en esta semana que Dios nos da al revelar su palabra para que podamos llevar el Evangelio. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que Dios te muestre su amor y que el Espíritu Santo te acompañe hasta que nos volvamos a encontrar.